corazón para recibir lo que Dios tiene para su vida en esta hora. Amén. Dios tiene algo especial. ¿Usted sabía eso? Los días pasados vivimos la Semana Santa, vivimos la Semana de Pascua. Algunos aprovecharon y se fueron de vacaciones. No sé qué tanto celebraron la Semana Santa, pero de que se divirtieron, se divirtieron. Ahí nadie dijo amén, se me quedaron viendo muy serio. Pero hay algo que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando alguien muere, normalmente deja una herencia. A esa herencia yo le he llamado legado, y vamos a comenzar una nueva serie. De hecho, iniciamos el miércoles esta nueva serie que se llama Legado, y el tema es legado, una herencia valiosa. Y quiero que vaya conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ahí vamos a estar meditando la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Cuando lo tenga puede decir: ya lo tengo. ¿Ya lo tiene? A ver, ¿quién ya lo tiene? Levante la mano para saber que ya tiene el texto bíblico. Ok, muy poquitos. Aunque se saque el celular. Dice la Escritura: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El versículo 9 dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Oramos. Oramos, cierre sus ojos, dígale: Señor, necesito que tú me hables a mi vida en esta hora. Padre, te doy gracias porque tú eres fiel. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permitiste, Señor, vivir los días pasados y recordar el grande amor que tú nos tienes, el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. Señor, derrama tu presencia, derrama tu bendición. Pero sobre todo, Señor, habla al corazón de tus hijos. Que cada uno de tus hijos pueda experimentar una manifestación del poder de tu Espíritu sobre su vida. Te pido, Señor, que de una manera sobrenatural, mientras que la palabra es hablada, tu presencia descienda sobre la vida de cada uno de tus hijos. Transforme los pensamientos, transforme las actitudes, Señor, y sobre todas las cosas, que reciba el poder de tu Espíritu Santo para poder ejercer el llamado, la asignación, la tarea que tú nos has dado. Espíritu Santo, si alguien está enfermo, mientras que la palabra es hablada, trae sanidad. Si alguien está pasando por un problema, trae solución. Si alguien está pasando por una necesidad, trae provisión. Señor, que la palabra produzca la manifestación de tu poder en las necesidades de cada uno de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es, dijimos, legado, una herencia verdadera, ¿verdad? Valiosa, perdón. Legado, una herencia valiosa. Cuando alguien muere, normalmente deja una herencia. Les voy a dar una pequeña introducción de lo que hablamos el miércoles para que usted entienda el concepto de lo que vamos a hablar durante esta nueva serie, que va a durar poco más de un mes, donde vamos a hablar del legado que Dios o nuestro Señor Jesucristo le dejó a la iglesia. Cuando alguien muere, normalmente pone un testamento, y en el testamento está expresada lo que la persona en vida logró recabar, cómo quiere que se use, ¿verdad? Y entonces, cuando alguien muere, hay un proceso entre que la persona muere y el heredero se hace acreedor de la herencia. Es decir, tiene que haber un proceso legal donde se establece una fecha, el juez o el notario lee el testamento, le dice: mira, a ti te corresponde esto, a ti esto, y después
empiezan a hacer todos los procesos legales, cambiar escrituras, entregar los bienes, pasar las cuentas a nombre de las personas que heredaron, y todo eso requiere un proceso. Cuando Jesús murió, nosotros sabemos que Él no se quedó muerto, Él resucitó. Pero cuando Él resucitó, estuvo con los discípulos por un tiempo, 40 días aproximadamente, y en ese tiempo Él les habló acerca de que aunque ellos ya no tendrían una relación como la que habían tenido, porque Jesús al ir al cielo ya no regresaría a la tierra físicamente como lo había hecho anteriormente. Entonces les dijo: no quiero que ustedes se sientan huérfanos, no quiero que ustedes se sientan solos, no quiero que se sientan desamparados. Entonces en mi lugar les voy a mandar a un representante mío que va a ser su abogado, va a ser su consolador. Él se encargará de ayudarles a ustedes a hacer la tarea que yo les he entregado, y ese representante es el Espíritu Santo. Amén. Entonces el legado, que es una herencia hermosa y valiosa que Jesús nos quiso dejar, para poder continuar con su legado, nosotros necesitamos hacer lo que Jesús comenzó. ¿Qué fue lo que Jesús comenzó? Establecer el reino de Dios en la tierra. A eso vino Jesús, a establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Jesús hablaba acerca de Juan el Bautista, y decía: antes de Juan el Bautista no hay ninguno más grande que él, porque Juan el Bautista había sobrepasado a todos los grandes héroes de la fe, a Moisés, a Josué, a David, a todos. Juan el Bautista era el más grande de todos los que pertenecían a ese pacto. Pero luego dice Jesús: pero en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Eso significa entonces que para nosotros que estamos entendiendo que Jesús estableció su reino en la tierra, nuestra función en la tierra es continuar el legado de Jesús, y continuar el legado de Jesús es establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero hacer esa tarea no es algo fácil, es algo demasiado difícil, porque aún para Jesús establecer el reino en la tierra fue un proceso doloroso que lo llevó a la cruz. Terminó muriendo por nosotros, resucitando con poder. Y entonces dice: para que ustedes puedan hacer bien la tarea, yo les voy a mandar a alguien que les ayude a cumplir esa tarea. Y entonces, como nosotros solos no podemos hacer nada sin Él, nos envió al Espíritu Santo. Amén. Ahora, nosotros somos hijos legítimos de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque nosotros recibimos a Jesús, y cuando recibimos a Jesús nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Si nos convertimos en hijos de Dios, entonces somos coherederos con Cristo de toda la herencia que hay de parte de Dios para nosotros. Y para que esa herencia se haga efectiva en nosotros, necesitamos pasar por un proceso. Y es ahí donde Jesús les habla a los discípulos y les dice: miren, muchachos, no quiero que se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí es donde comienza a leerse el testamento. Ahí es donde se comienza a hablar de la herencia. Dice: muchachos, ustedes ya recibieron una instrucción, ya recibieron una capacitación, ya experimentaron muchas cosas de parte de Dios, pero ahora necesito que ustedes se queden en Jerusalén y no salgan de aquí hasta que regrese sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes van a tener la capacidad de cumplir mi tarea. Pero si ustedes no tienen el Espíritu Santo, entonces no van a ser capaces de
cumplir la tarea. Esto Jesús se lo dijo aproximadamente a 500 personas. Es ahí lo interesante. Porque 500 personas escuchan a Jesús y a 500 personas Jesús les lee su testamento, porque como Él murió y resucitó, tuvo la bendición de poder Él mismo leerles el testamento a sus herederos, ¿verdad? Y les dice a 500 personas: hijos, no se vayan de aquí, espérense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y entonces esos 500 dijeron: ¿qué hacemos? Entonces uno de ellos dijo: miren, yo tengo mi casa, si quieren les presto mi casa, nos vamos ahí, oramos todos los días y no nos movemos de ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Y entonces estuvieron ahí orando. Primero eran 500, pasaron unos días y el Espíritu Santo no descendía. Y entonces algunos de ellos dijeron: ¿sabes qué? Yo ya me desesperé, ya tenemos 3 días esperando, no llega, yo tengo cosas que hacer. Y entonces se empezaron a ir algunos. Así pasaron 10 días, hasta que el día número 10, de los 500 solamente quedaban 120. O sea, 500 pudieron haber heredado, pero 380 no siguieron las instrucciones del que les había entregado la herencia. Y pasaron 10 días, y en el 10º día, mientras que estaban todos reunidos orando, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y yo creo que algo similar le pasa a la iglesia hoy en día. La herencia es para todos. Todos tenemos derecho a recibir la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque es un legado, es una herencia muy valiosa que Jesús dejó a la iglesia. Pero para que esto sea una realidad de la vida de cada uno de nosotros, debemos seguir las instrucciones que el Espíritu Santo da. Y para seguir las instrucciones que el Espíritu Santo da, se requiere la disposición para estar escuchando la voz de Jesús y estar en comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros no nos encargamos de las cosas que Jesús quiere que hagamos, entonces podemos estar en la iglesia y podemos estar sin la presencia del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos enfocamos a la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo, el cristianismo se vuelve algo muy difícil de llevar. El cristianismo se vuelve algo que finalmente termina siendo como una carga, porque quieres hacer cosas y no las puedes hacer. Porque la única forma de poder hacerlo es que tú recibas el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. El poder de Dios sobre nosotros nos da facultades para que a través de nosotros sucedan cosas extraordinarias de parte de Dios. Pero mientras que nosotros no somos revestidos del poder del Espíritu Santo, somos como un niño que tiene una herencia pero no la puede usar. Usted ha escuchado muchas historias como estas, ¿verdad? Donde alguien hereda, pero es tan pequeño que no puede disfrutar de la herencia y alguien más tiene que administrarle. Entonces, aunque él es dueño de todo, no lo puede usar porque el que tendría que ejecutarlo no tiene la edad suficiente para hacerlo por su inmadurez. Entonces, muchas veces nosotros como creyentes tenemos la herencia, pero no podemos usarla. ¿Por qué? Porque el que se tendría que encargar de darnos el poder para hacer valer nuestra herencia ha sido ignorado por nosotros. De cuando Jesús murió a cuando descendió el Espíritu Santo, transcurrieron 50 días. 50 días para que llegara la gran celebración de la iglesia. La iglesia había pasado por todo el proceso. Jesús había establecido su iglesia. Jesús estableció a un grupo de discípulos
que habían sido capacitados por Él durante 3 años, habían pasado el proceso de ver morir y ver resucitar a Jesús, pero aún así la iglesia no podía funcionar todavía. Qué impresionante es esto, ¿verdad? No sé si usted lo había pensado, pero imagínense que Cristo muere, Cristo resucita, se va al cielo y se olvida de nosotros. Y nos deja solos, y nos deja huérfanos. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? Sencillamente la iglesia hubiera sido otro movimiento social que había tenido una vida muy corta y dentro de poco tiempo hubiera desaparecido. Pero como Jesús tuvo el cuidado de dejarnos una herencia, nos dejó la presencia del Espíritu Santo, y nosotros necesitamos durante estos próximos días, por eso les decía que esta serie nos va a durar quizás más de una semana, más de un mes. Durante los próximos días todos nosotros necesitamos buscar que lo que comenzó con la muerte y la resurrección de Jesús termine como debe de terminar, con una iglesia llena del Espíritu Santo, con creyentes empoderados por Dios. Que nosotros dejemos de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y dejemos que sea Dios quien lo haga a través de nosotros. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos? Durante 10 días, ¿qué hicieron? Solamente estuvieron conectados con Dios. Durante 10 días ellos dijeron: no nos vamos a ocupar de otra cosa, vamos a enfocarnos a ser llenos del Espíritu Santo. Yo quisiera invitarlos como iglesia durante los próximos 50 días. No nos ocupemos de otra cosa, no nos enfoquemos en algo diferente. Busquemos en oración estar conectados con Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que venga y nos llene con su poder. Les voy a volver a repetir para dar otra oportunidad. ¿O tiene algo más importante que hacer usted durante los próximos 50 días? Nada. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos ocupaciones. Así le sucedió a aquellos 500. Eran 500 los que recibieron la invitación, pero solamente 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo, porque los demás se ocuparon de sus cosas y se olvidaron de que ellos eran hijos de Dios, que tenían una herencia otorgada por Dios y que debían seguir las instrucciones de parte de Dios para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Hasta que hubo un grupo que entendió esto y se quedó esperando ese suceso. Dice que estaban todos reunidos y de repente, de un momento inesperado, se escuchó como un estruendo y entonces se sintió un viento recio, y mientras que ese viento recio se estaba sintiendo, dice que todos los que estaban ahí reunidos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen, y sobre ellos se asentaban como lenguas de fuego que estaban sobre la congregación, y esa era la evidencia de que ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos vivir en este tiempo, porque el legado de Jesús es poder, y es un poder que la iglesia no puede dejar de tener. Es decir, ninguno de nosotros podemos ser efectivos en la iglesia si realmente no somos llenos del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de los que están aquí por lo menos una vez han hablado en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo haciéndoles hablar esas lenguas. Levante la mano los que por lo menos una vez han hablado en otras lenguas, pero así levántela como si fuera de veras. Ok, bájenla. ¿Quiénes nunca lo han experimentado? Baje su mano y levante la mano los que nunca lo han experimentado, los que nunca han hablado en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo. Ok, en ustedes va a estar nuestro enfoque en estos días, ¿sí? Porque queremos que sean llenos del Espíritu Santo. Pero hay otra realidad. Hay quienes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo,
por lo menos una vez ya hablaron en lenguas o algunas veces han hablado en lenguas, pero en los últimos tiempos no ha sido algo permanente en sus vidas. Ustedes podemos ver al Espíritu Santo como un río, ¿verdad? Como un río de agua. Un río de agua necesita que constantemente esté brotando agua nueva para que el río siga corriendo. ¿Qué sucede si en donde nace el río deja de brotar agua? ¿Cuánto tiempo tarda en secarse el río? Si deja de brotar agua donde nace el río, ¿cuánto tiempo cree que se seque el río? ¿Un día? Porque el agua que pasa ya no regresa a la fuente donde nace el río. Entonces, si alguien está lleno del Espíritu Santo, pero no está fluyendo constantemente en la presencia del Espíritu Santo, entonces termina secándose. Y cuando se seca, se entra a la peor etapa de la vida cristiana. Porque lo peor que te puede pasar como hijo de Dios es haber experimentado el poder de Dios, después desconectarte de Dios y vivir la ausencia de la presencia de Dios. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es no sentir la presencia de Dios. Y desafortunadamente el Espíritu Santo es alguien muy sentimental. Es una persona muy sentimental. ¿Qué dice que es una de las funciones del Espíritu Santo? Consolarnos. Para alguien que puede ofrecer consuelo es porque es alguien que emocionalmente es muy afectivo, ¿verdad que sí? Entonces, una de las características del Espíritu Santo es que Él es muy afectivo. Por eso ama como ama el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo tiene un anhelo por estar con nosotros y nos ama celosamente. Es decir, a Él le gusta pasar tiempo con nosotros. A Él disfruta estar con nosotros. Pero cuando nosotros estamos donde Él está y lo ignoramos, se pone triste. Literalmente dice la Biblia: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que está en ustedes. Cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo porque lo ignoramos, Él normalmente no nos va a decir nada. Aunque Él nos anhela, aunque Él quisiera estar conectado con nosotros, Él se queda callado. Solamente se entristece. Después de un tiempo, se empieza a alejar lentamente, de tal forma que la mayoría no se da cuenta cuando se fue. Y entonces tú puedes vivir un tiempo creyendo que Él está ahí y ya no está. Pero lo peor es que cuando te das cuenta que ya no estás, que ya no está, y quieres recuperarlo, se vuelve muy difícil. Porque tú estabas acostumbrado a ese ser tierno, cariñoso, que cuando le decías buenos días Espíritu Santo, Él rápido, como Él te anhelaba celosamente, rápido buscaba estar contigo. Pero cuando tú lo has entristecido, hacerlo que regrese requiere de mayor esfuerzo. Y por eso para muchos se vuelve complicado recuperar ese poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo se ha ido. El legado del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo es poder. Él dijo que recibiríamos poder y que ese poder vendría a través del Espíritu Santo. Y el poder de Dios es la autoridad que nosotros tenemos para que podamos establecer el reino de Dios
en medio de las tinieblas. Nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. Y esas tinieblas necesitan luz. Para que la luz brille, necesita poder. Si un foco no puede alumbrar si no está conectado a la energía eléctrica, ¿está de acuerdo? ¿Verdad? Un foco que pueda ser de 100,000 watts, si no está conectado a la luz, ¿de qué sirve? De nada. Un cristiano puede tener todo el talento, todo el potencial, puede ser la persona que nunca falta a la iglesia, pero si no está lleno del poder del Espíritu Santo, no funciona para nada. Y por eso muchas veces nosotros en la vida cristiana llega el momento donde nos fastidiamos de estar llevando una vida religiosa, tratando de cumplir con ciertas normas cristianas, pero desconectados de Dios. Y por eso llega a nuestra vida una desilusión, por eso llega a nuestra vida un desánimo, y se nos quitan las ganas de querer servir a Dios, y se nos quitan las ganas de querer ir a la iglesia, y se nos quitan las ganas de orar, y se nos quitan las ganas de leer la Biblia. Y entonces llega un punto donde nosotros ya no estamos conectados con Dios. Entonces somos una lámpara fundida que no sirve para dar luz, a pesar de estar rodeado de tantas tinieblas. Y lo único que puede hacer que esa luz vuelva a brillar es que nosotros nos conectemos con Dios y nos enchufemos con el Espíritu Santo y recuperemos el poder que hemos perdido por la vida cotidiana alejada de Dios y solamente con una vida religiosa. El legado de Jesús es poder. Jesús sabía lo difícil que era alumbrar en medio de las tinieblas. Nuestro Señor Jesús lo sabía. Cuando Él iba a comenzar a desarrollar su ministerio, lo primero que hizo fue asegurarse de la presencia del Padre y de la presencia del Espíritu Santo sobre Él. Por eso se apartó y se fue a un lugar desierto, y allá estuvo conectado con Dios, conectado con el Padre, conectado con el Espíritu Santo durante 40 días. Porque Él sabía que no podía bajar a escoger a sus discípulos y comenzar su ministerio si el Espíritu de Dios no venía sobre Él y lo ungía con poder para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para predicar el año agradable de Dios. Eso Jesús lo sabía. Y muchos de nosotros o no lo sabemos o se nos olvida. Y entonces nos enlazamos en todas nuestras actividades, pero no nos conectamos con Dios. El que nos dejó la herencia nos enseñó cómo hacerlo. Jesús de repente le decía a sus discípulos: muchachos, váyanse ustedes adelante, ocupo ir a platicar con el Espíritu Santo para saber lo que vamos a hacer mañana. Y entonces los discípulos se iban en la barca adelante y Jesús se quedaba platicando con el Espíritu Santo, diciéndole qué vamos a hacer mañana, y esperando que el Espíritu Santo le diera el poder. Jesús dependía del poder del Espíritu Santo para hacer lo que hacía en la tierra. Capítulo 4 de Lucas dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, me ha dado poder para poder hacerlo. Si nuestro Señor Jesucristo no podía hacer la tarea sin la presencia, sin el poder, sin la unción del Espíritu Santo, ¿usted cree que nosotros podemos hacerlo? Si yo le dijera cuánto fue la última vez que platicó directamente con el Espíritu Santo, y que llegó a ser la plática tan intensa que llegó un momento donde usted ya no hablaba en español y era el Espíritu Santo quien hablaba a través de usted. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso a solas, usted y él a solas? Porque si eso no es algo en lo que está invirtiendo su tiempo, por mucho que esto sea una buena lámpara, no puede alumbrar
a nadie. No puede establecer el reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. No puede ayudar a los perdidos. No puede rescatar a la gente que usted ama, que se está muriendo, si no está buscando intensamente una conexión con el Espíritu Santo. Si su relación con el Espíritu Santo es muy superficial, quizás de repente usted pueda estar como esos focos que traen un falso contacto, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso? Que quiere prender el foco y no prende, y luego lo tiene que presionar así como para que agarre bien el contacto, y de repente se vuelve a apagar solo. ¿Cuántos cristianos cree que vemos así hoy en día? ¿No cree que es buen momento para reparar ese cable que está desconectado y lo dejemos funcionando perfectamente? Porque usted no aguanta mucho con un cable así, ¿o sí? Si en su casa está fallando un contacto, ¿qué hace? Busca la forma de repararlo, porque sabe que no puede permanecer así. ¿Y qué pasa con su vida espiritual si tiene un falso contacto y no está bien relacionado con el Espíritu Santo? ¿No cree que sea un buen momento para estos próximos 50 días, usted y yo digamos, vamos a buscar de la presencia de Dios, vamos a reparar lo que se tenga que reparar en nuestra vida, vamos a hacer los ajustes que tengamos que hacer en nuestros planes, en nuestras actividades, en nuestros compromisos? Vamos a tener un tiempo para conectarnos con Dios, para reparar lo que se tenga que reparar, y que nuestra vida comience a brillar por el poder del Espíritu Santo. Y entonces la gente que está a nuestro alrededor, que ha estado sufriendo en tinieblas, empiece a ver destellos de luz, y esa luz pueda alumbrarles a ellos para encontrar el camino y conectarse con Dios. De eso es de lo que se trata. Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, espérense ahí hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, porque entonces podrán ser mis testigos y van a poder hablarles a todas las personas acerca de mí. El poder ser testigos de Jesucristo, el poder hablar de Jesucristo, requiere del poder del Espíritu Santo para que realmente podamos demostrar que somos hijos de Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios, pero para demostrarlo necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que a los cristianos le dicen cristianos? Porque en Antioquía la gente se dio cuenta que los que eran discípulos de Jesús hablaban como Jesús, se comportaban como Jesús, hacían lo que Jesús hacía, los milagros que ocurrían a través de Jesús estaban ocurriendo a través de ellos, y dijeron: estos son cristianos, porque hacen las cosas como Cristo. Yo no sé si hoy, al vernos, todos podrían decir: ese es cristiano. Porque quizás algunos de nosotros nos hemos olvidado de reflejar a Cristo. Y si no reflejamos a Cristo, muchas veces es porque no estamos conectados con el Espíritu Santo. Jesús se mantenía conectado con Él. En ocasiones dice que Jesús se reunió con sus discípulos para orar. En ocasiones seleccionó a 2 o 3 y dijo: vénganse, acompáñenme, vamos a orar. Y cuando aún ya estaban solamente 2 de sus discípulos junto con Él, le decía: muchachos, la verdad los amo mucho, disfruto mucho estar con ustedes, pero me voy a dejar un poquito porque ocupo platicar con alguien. ¿Verdad que no es fácil hacer eso? Orar es una de las cosas más difíciles en la vida. ¿Por qué es tan difícil orar? Porque para orar necesitamos desconectarnos del mundo y conectarnos con Dios. Y qué difícil es desconectarnos. Si estás en la casa, alguien prende la tele, pone la música,
Se empiezan a pelear. La mamá sufre para tener un tiempo libre, exclusivo para orar, ¿sí o no? Las que son amas de casa. Los que son papás y que trabajan durante todo el día, ¿es fácil desconectarse para conectarse con Dios? ¿O es difícil? Yo quisiera que fueran honestos. ¿Verdad que es difícil? Entonces, no podemos creer que vamos a estar conectados con Dios si no tenemos la intención de hacerlo. Jesús estaba rodeado de una multitud. Y a la multitud les decía, ¿saben qué? Ya váyanse. Y los despedían. Luego se quedaban solamente los 12. Y a los 12 les decía, ay muchachos, váyanse yendo por allá. Pedro y Juan, vénganse por favor. Vamos a ir allá al monte. Pedro y Juan iban con él hasta el cerro, ¿verdad? Y cuando estaban allá le decía, Pedro y Juan, aquí espérenme, yo voy un poquito más para allá para estar a solas con Dios. ¿No era intencional el estar a solas con Dios? ¿O era circunstancial? Nosotros creemos que es circunstancial y no puede ser circunstancial. Tiene que ser intencional. Si usted no dice tal día, a tales horas, me voy a apartar con Dios, y usted platica con todos los de la casa y ¿saben qué? Mi celular está apagado, no recibo ninguna llamada, voy a estar en la azotea, voy a salirme a caminar aquí al parque, porque necesito estar a solas con Dios. Si no lo haces así, no se puede. Tiene que ser intencional. Entonces estos 50 días necesitamos ser intencionales. ¿Tienen el otro? Necesitamos ser intencionales en nuestra conexión con Dios. Necesitamos ser intencionales en nuestra conexión con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí estarían dispuestos a comenzar a conectarse con Dios todos los días? A ver, levante la mano si está dispuesto. De veras, no la levante nada más por levantarla, si está dispuesta. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Cambiar algunos hábitos para conectarnos con Dios. Y eso nos va a llevar a la segunda parte de este mensaje. Porque cuando nosotros recibimos el poder de parte de Dios, y nosotros podemos comenzar a ser testigos de Jesucristo, entonces cada uno de nosotros nos convertimos en un instrumento para que Dios pueda hacer cosas mayores a través de nosotros. ¿Cuánto les gustaría que Dios lo viera como un instrumento a quien Él puede usar? ¿Para qué le gustaría que Dios los usara? ¿Usted quisiera que Dios hiciera milagros a través de su vida? ¿Sí? ¿Qué más quisiera usted que Dios hiciera? Por ejemplo, quizás en su colonia hay una banda de chavos ahí en la esquina que son la calamidad de todos. ¿Usted no le gustaría ser el instrumento para que esa banda se desarticulara y se estableciera ahí un grupo de chavos que tengan una conexión con Dios? Cuando yo llegué a San Juan de los Lagos me enteré que había un lugar que se llamaba el Escuadrón de la Muerte. ¿Qué era el Escuadrón de la Muerte? Era una vecindad, y en la vecindad había una casa donde se juntaban todos aquellos que se querían morir de alcoholismo. Es decir, cuando ya su grado de alcoholismo era muy grande y la familia ya no los toleraba, entonces se iban a ese cuarto solamente a tomar, y la única forma de que salieran de ahí eran muertos a causa de una congestión alcohólica. Y entonces, cuando me entero de que existe ese lugar, una de las decisiones que yo tomé fue: tengo que desbaratar ese lugar. Y entonces todos los días, literalmente todos los días, yo apartaba una hora y me iba y me metía a esa casa donde había 8 o 10 tomando, y lo único que hacían era tomar alcohol. La misma gente de la comunidad les llevaba alcohol para que no tuvieran que salir a buscarlo, porque hacían más problemas afuera que estando ahí adentro hasta que se murieran. Y fue un proceso de casi un año para que la casa se desarticulara, porque se empezó a convertir uno, luego otro. Pero cuando se entregó a Cristo Aurelio, que era el dueño de la casa,
donde había muerto su papá y su abuelo. En esa casa habían muerto de alcoholismo. Aurelio era la tercera generación de alcohólicos que se iba a morir ahí. Pero cuando él recibió a Cristo, cuando su vida fue transformada, se cerró la casa porque le dijo: ¿saben que aquí no se muere nadie de alcoholismo? Yo le preguntaría a usted, ¿qué le gustaría que Dios lo usara para hacer en beneficio de la gente que está a su alrededor? Quizás usted conoce a alguien de sus vecinos que sabe que está habiendo infidelidad ahí en la casa. Y usted puede estar ahí conviviendo, saludando y decir: bueno, pues es su vida. O puede usted causar una transformación en esa casa. Para hacerlo necesita poder de parte de Dios. Nosotros no podemos ser efectivos como iglesia si el Espíritu Santo no viene y nos capacita con poder. Mi pregunta es: ¿quieres ser testigo de Jesús? ¿Quieres dar a conocer a Jesús a la gente que no lo conoce? Entonces necesitas tomar la decisión de conectarte con Dios y llenarte del poder del Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, inmediatamente comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Y la única forma de vivir cosas extraordinarias en nuestra vida es a través del poder del Espíritu Santo, porque el poder de Dios es la autoridad que nos permite detener el avance del reino de las tinieblas y resaltar el poder de Dios. Cuando nosotros recibimos el poder, siempre va a ser el resultado de seguir las instrucciones que Jesús dejó. ¿Por qué de los 500 solamente 120 recibieron el poder del Espíritu Santo y 380 no? Muy fácil. Hubo 120 que sí quisieron obedecer a Jesús. Y hubo 380 que se desanimaron en menos de 10 días. Hoy vamos a comenzar esta nueva etapa en la iglesia. Todos vamos a estar buscando que cada uno de nosotros podamos tener una buena conexión con el Espíritu Santo. Ese es nuestro legado, esa es la herencia que Jesús nos dejó. Él no quiso que nos quedáramos solos, Él no quiso que nos quedáramos huérfanos, Él no quiso que nosotros tuviéramos que hacer por nuestras propias fuerzas lo que Él sabía que no se podía hacer. Dice que cuando Jesús terminó de hablar con ellos y les dijo: muchachos, no se vayan de Jerusalén, termina la palabra que les estaba dando, y en ese momento el Señor Jesucristo comenzó a elevarse al cielo. Y en ese momento llegó a una nube. Y cuando Él llegó en los cielos a esa nube, dice que ángeles se pusieron alrededor de Él y le dijeron a los que estaban ahí presentes: este mismo Jesús que fuera tomado de ustedes, volverá otra vez por ustedes. Entonces, lo más maravilloso es saber que el mismo Jesús que murió, resucitó y ascendió al cielo, va a regresar un día por nosotros. Y cuando Él regrese por nosotros, lo primero que va a revisar es nuestra conexión con Él. Porque cuando Cristo regrese, dice que la primera vez no va a llegar hasta la tierra. Dice que en las nubes Él se va a quedar, se va a escuchar una trompeta, se va a escuchar una voz de trueno, y entonces los muertos que hayan muerto con su fe en Jesucristo van a ser levantados al cielo, y los que estemos vivos, si es que estamos vivos en ese momento, seremos levantados juntamente con ellos. Pero si alguien tiene mala conexión, puede ser que falle el cable y en lugar de subir caiga aplastado al piso. Entonces, lo primero que va a Jesús revisar es que esté bien conectado, porque la garantía de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si nosotros no tenemos ese testimonio del Espíritu en nosotros, es porque algún cable está dañado y la conexión está rota y el poder no funciona.
este es el momento para empezar a reparar lo que tengamos que reparar. Así que les voy a invitar a ponerse de pie. Jesús dijo que no estaríamos solos. Jesús dijo que no nos abandonaría en esta tierra, regresaría por nosotros. Así que en este momento yo quiero retarte a tomar una decisión. Y la decisión es que tú y yo vamos a hacer cambios en nuestro estilo de vida para conectarnos con Dios. Y vamos a asegurarnos de que la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. Para asegurarte, necesitas todos los días revisar tu conexión con Dios. Necesitas todos los días apartar un tiempo intencional, exclusivo, para conectarte con Dios, para llenarte de la presencia del Espíritu Santo. Así que yo te quiero invitar en esta hora a tomar una decisión. Y si tu decisión es: yo necesito ser lleno del poder de Dios, te voy a invitar para que dejes tu lugar y vengas al altar.